A ver qué el Señor nos tiene para esta noche. A ver, ok, bueno. Por ahí hay el domingo yo vi una hoja que decía que había una fiesta de Adviento, una fiesta de preparación. Y pues este es un tiempo bueno para prepararnos, ¿no? Pero a veces que para prepararnos tenemos que ir un poquito hacia atrás para entonces poder caminar hacia el frente. Así que hoy vamos a caminar un poquito para atrás para poder entender qué es lo que va a ser el tema por este mes, que va a ser el amor de Dios. El amor de Dios va a ser el tema principal de estas predicaciones durante este mes. Así que, comenzando, vamos a hablar un poquito. ¿Se acuerdan de que hablamos de la naturaleza de Dios Padre, la naturaleza de Dios Hijo? Hablamos de nuestra naturaleza humana. Y también, pues, hablamos de el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. No importa nuestra edad, no importa cómo seamos, no importa lo que pensamos, si nosotros venimos ante el Señor nos va a regalar ese plan de salvación. Y esto lo empezó el Señor desde el principio, desde el Génesis. Decíamos que cuando leíamos el Génesis, la naturaleza de Dios es espíritu. Y el espíritu de Dios comenzó a trabajar la creación y también a dirigir el hombre y tratar de salvarlo. Por eso entonces escogió al pueblo judaico, al pueblo judío, para trazar un plan de salvación. Y ese plan de salvación fue un largo caminar que se extendió por el pueblo judío por cientos de años. Cientos de años. La ley no le llega a los judíos hasta 430 años después, según lo dice el mismo Pablo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esa ley. Y vamos a leer entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la primera palabra que tenemos para hoy, que es tomada del libro de Éxodo, el capítulo 20, que nos habla de los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí, no te hagas estatua ni imagen alguna de la que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos y nietos y bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la naturaleza del Dios judío? Un Dios que era celoso, un Dios que era bien celoso, un Dios que le temía, ¿verdad? No tomes, entonces el Señor, Yahvé, da sus mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas,
Pero el día séptimo, que es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios, que nadie trabaje, ni tú ni tus hijos. Y prosigue hasta el versículo 11, donde dice, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, pero el séptimo día Yahvé descansó. Respeta, y sigue con los mandamientos. Respeta a tu padre, respeta a tu madre, para que se prolongue tu vida. Para que se prolongue tu vida. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer. Mientras tanto, el pueblo de Dios escuchaba esto y le temía a Dios. Le temía a Dios. Dice el versículo 18, mientras tanto todo el pueblo oía las voces, los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y veía el cerro humeando, temblando de miedo, se mantenían a distancia. O sea que este no era un Dios que estaba cerca de Dios, del hombre, era un Dios etéreo, se mantenía distante. Le hacía la vida difícil al hombre al acercarse a él. Y cuando escoge a Moisés, le da entonces los 10 mandamientos y le dice, tú me vas a hacer un altar, pero el altar yo te voy a decir cómo tú lo vas a hacer. Y le da todas las instrucciones, letra por letra, punto por punto, de cómo él iba a hacer el altar. Y luego, entonces, le dice cómo va a ser el santuario y Yahvé entonces toma posesión del santuario, toma posesión de él. Y dice la palabra en Éxodo, el capítulo 40, que la nube refiriéndose a la gracia de Dios, cubrió entonces la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar. Moisés no podía entrar en la tienda de las citas, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. O sea que el Señor se quedó con el territorio completo. Esto es mío. ¿Ve? Entonces, un Dios celoso, abarcador, y tienes que seguirme de la forma que yo quiero y yo te exijo, porque si no, te la vas a ver conmigo. Entonces, esa es la... Cuando la nube se elevaba, el pueblo estaba aterrado de miedo, ¿verdad? Tenía temor. Cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los hijos de Israel se ponían en marcha, porque tenían que cruzar el desierto. Tenían que caminar. ¿Y a dónde iban? Iban precisamente buscando ¿qué? La tierra prometida. Lo que Dios le había prometido. Entonces tenían que caminar hacia eso, pero no podían caminar por sí solos. ¿Se acuerda lo que le decíamos en la primera predicación? Aquella que dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Ah? Entonces la nube, si no se movía, el Dios no caminaba. Si Dios no caminaba, el pueblo no caminaba. Y se estancaba. ¿Ve? Y eso, dice, porque durante el día la nube de Yahvé estaba sobre la morada y durante la noche había fuego a la vista del todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Para llevar un poquito de cuál es la naturaleza del Dios Padre que estaba en ese tiempo. Vamos a darle un poquito para el frente a la cosa y vamos entonces
al capítulo 6 de Lucas y vamos a ver qué es lo que dice Jesús sobre esto. Lo vamos a comparar. ¿Cuál es la naturaleza que decía la Biblia en este tiempo? Acuérdense que esto, el Antiguo Testamento, es el Torah, ¿no? Son los primeros 5 libros de la Biblia que era la Biblia judaica de ese tiempo, porque el Nuevo Testamento no existía, Jesús no había comenzado. Bueno, dice entonces en el capítulo 6 de Lucas, un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las restregaban con sus manos y se las comían. Al verlo, algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen esto si no está permitido? O sea, el sábado no se podía hacer eso. Jesús les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y sus compañeros, pues que entró en la casa de Dios y tomó los panes bendecidos, comió de ellos y les dio a sus compañeros, a pesar de que solo los sacerdotes podían comer de ese pan. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Así que Jesús hace algo aquí bien revolucionario. ¿Sí? Lo que Yahvé dijo durante el tiempo del Éxodo, Jesús está diciendo: no, eso no es así. Ahora es como yo pienso y yo soy el dueño del sábado. Entonces, otro sábado, sigue la palabra diciendo, pues bien, otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para comprobar si hacía sanaciones en el día de sábado y en ese caso acusarlo. Pero Jesús conocía sus pensamientos y le dijo pues al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte en medio de esta gente. Este se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo: a ustedes le pregunto, ¿está permitido en día sábado hacerle bien a uno o dejarlo con su mal? ¿Salvar una vida o dejarla morir? Y paseando entonces su mirada sobre todos, le dijo al hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo y su mano quedó sana. O sea, que Dios hizo un milagro. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Están furiosos. ¿Por qué? Porque le había tumbado el tinglado del sábado. Jesús acababa de obliterar la doctrina y el dogma que se había establecido anteriormente. ¿Por qué lo hizo Jesús de esta forma? Porque si ustedes miran el camino del Señor, el Señor, a través de todo su caminar en la tierra, hizo 3 cosas bien fundamentales y bien especiales para nuestro plan de salvación. Proclamó el reino de Dios, la buena nueva. Perdonó los pecados y sanó a su pueblo. Los sanó. Jesús no hacía nada sin primero preguntarle a la persona: ¿qué quieres que yo te haga? Al ciego se lo preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Señor, que yo vea. Tu fe te ha salvado. Ahora puedes ver. Y sanó continuamente. El hermano el otro día estaba diciendo de Zaqueo. A Zaqueo
El Señor lo sanó ¿de qué? De la avaricia, del amor que tenía por el dinero, porque no reconocía a Dios, reconocía al Dios dinero. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Tenemos la seguridad no basado en Cristo Jesús, sino que tenemos la seguridad basado en la cuenta del banco que tenemos. Y si se nos va la cuenta del banco, se acabó la vida. Estamos mal. Entonces, Nicodemo vino a donde el Señor por la noche, caminando. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo vieran. ¿Por qué? Porque no querían que lo vieran con Jesús, porque no le iba a ir bien con su gente. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a Nicodemo del miedo. Y como lo sanó del miedo, lo liberó. ¿Y qué pasa cuando a ti te liberan? Cuando a ti te liberan, tú dejas ir todo, y cuando desciende el Espíritu Santo sobre ti, tú sientes alegría, tú sientes gozo, tú sientes paz. Tú eres una nueva criatura y Dios te acaba de transformar de lo que tú eras a lo que Él quiere para ti, que es salvación, que es paz, que es sanación, que es el camino que Él quiere para cada uno de nosotros. Y por aquí es que va la cosa, ¿verdad? Tenemos 10 mandamientos establecidos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús entonces nos da un nuevo mandamiento. ¿Ah? Y cuando de ese nuevo mandamiento, lo dice Lucas, en el capítulo 6, el versículo 27. Pero yo le digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian, bendigan a los que lo maldicen, rueguen por los que lo maltratan, al que te golpea en una mejilla, dale la otra, al que te arrebata el manto, entrégale también la túnica. Dale completo. Da al que te pide, al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Le voy a leer esa otra vez. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Ustedes saben que esa es la segunda regla de salud mental. La salud mental está basada en mucho de esto. Primero, la primera regla es, ámate a ti mismo. ¿Por qué? Porque te tienes que amar a ti para tú poder amar a los demás, porque Jesús lo decía, ¿verdad? Es decir, ¿cómo tú puedes dar lo que no tienes? Si tú no tienes amor en tu corazón, ¿cómo tú le vas a dar amor al otro? Si tú no tienes comprensión para ti mismo, ¿cómo vas a tener comprensión para los demás? ¿Ve por dónde va la cosa? Entonces, Jesús ya no está hablando de aquel Dios celoso y vengativo, sino que está comenzando la vuelta a decir, no, es amor lo que se necesita. Es amor lo que se necesita. Es comprensión. Es ponerse en el lugar de los demás. ¿Ve? Por el contrario, en el versículo 35, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar.
entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos. El Hijo del Altísimo, estamos hablando de Yahvé, estamos hablando del Padre ahora, ¿verdad? Y dice Jesús que es bueno con los ingratos y los pecadores, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Así que ya no es el Dios, sino es un Dios vengativo. No es un Dios, es un Dios bien amoroso. ¿Okay? Vamos entonces a lo que le dice Gálatas, Pablo en Gálatas. De que nosotros dijimos que Dios éramos hijos del Altísimo. Y dice Pablo, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Ustedes ahora son hijos. Por esta razón Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, Padre, o sea, papito. Así que ya no somos esclavos. Ya la esclavitud se quedó atrás. ¿Por qué? Porque somos hijos de la herencia por gracia de Dios. ¿Y cómo nosotros, si somos hijos de Dios, cómo es entonces no poder hacer la voluntad del Padre? La voluntad del Hijo. ¿A través con quién? Con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estamos dando esta vuelta porque cuando somos hijos de Abraham, ¿por qué somos hijos de Abraham? Le explico. Cuando Abraham tuvo a Isaac, y el hermano el otro día dijo que Isaac tenía entonces Abraham su esposa, ¿verdad? Sara, y también tenía a Agar, la esclava. Viene la descendencia de Sara a través de su hijo, que es Isaac. Isaac, entonces, a través de Isaac se establecen las 10 tribus de Israel, las 10 tribus de Israel. El hijo de la esclava se llamaba Ismael. Ismael, entonces, y Agar, las echan fuera del país, ellos se van al norte. Y en el norte se establecen ellos en lo que va a ser Arabia, y se establecen entonces las 12 tribus de los árabes. Una de ellas es la descendencia de Mohammed. Mohammed llega 32 años después de Cristo. Y entonces, 32 años después de Cristo, él lee la Biblia. Coge la Biblia, se la lleva y tiene la gran revelación de Mohammed, que es precisamente el Corán. Y el Corán tiene mucho de la Biblia. Mucho de la Biblia. Hasta la Biblia está ahí. Bueno, le digo esto porque entonces, de Abraham, de esas 10 tribus, es que viene, una de las tribus es la tribu de Leví. La tribu de Leví es de donde viene David. Y David, de la casa de David, es la descendencia de Jesús. Y de ahí es que viene el linaje de Jesús. Y dice Pablo, por ahí entonces entra el linaje de nosotros. Y nosotros somos hijos de Abraham, dueños de la herencia. ¿Está bien? Así que, más hermano, quería sentarle las bases de por qué es que tenemos que ver a Dios Padre, un Padre amoroso, cuando tú hablaste de
eh, el movimiento que tú perteneciste, de cursillista, y entonces del cuarto día, ¿eh? Del cuarto día, ajá. Entonces, en el cuarto día, pues esto es como un gran cuarto día, que sigue caminando uno, ¿verdad? Y sigue caminando y sigue caminando. Yo hice un cursillo de cristiandad, el número 115, muchos años atrás. Pues, pero después de eso Dios tuvo otro caminar. Uno sigue caminando, sigue haciendo. Pero lo importante, hermanos, es reconocer que hay un Dios Padre amoroso que nos ama. ¿Okay? Nos ama. Jesús te ama y nosotros tenemos también que amar a los demás. Amén.